Fíjense, 8:21 de la mañana. Las imágenes que van a ver a continuación, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau salen del Palacio de la Generalitat en Barcelona, acompañados por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y la presidenta, de momento todavía presidenta, Carme Forcadell del Parlamento Regional. Le acompañan también varios consejeros y también el imputado Francesc Homs. Salen y se dirigen, después de recibir el aplauso y el calor de los asistentes que estaban en la plaza de Sant Jaume, se dirigen hacia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahí ven las imágenes, rodeados de gente. Según la Guardia Urbana de Barcelona, 40.000 personas han acudido a los aledaños del Tribunal Superior de Justicia para presionar a los jueces en este día fundamental en la declaración de Artur Mas. Ahí vemos a las 9:25 cómo el expresidente de la Generalitat iba declarando. A las 9:51 arrancaba el juicio por este 9 de noviembre. Artur Mas y las otras dos imputadas solo han respondido a las preguntas de sus abogados y tras casi 3 horas, a las 12:30, 12:31 concretamente, los 3 imputados salían del Tribunal Superior de Justicia y saludaban a sus simpatizantes. Enseguida escucharemos algunas de las palabras que ha dirigido Artur Mas. Pero en primer lugar, Artur Mas, como reconocía delante del juez que la iniciativa de la organización del 9 de noviembre había sido suya. Le escuchamos. La iniciativa política va ser meva com a president, que era en aquell moment de la Generalitat de Catalunya. Va ser també una iniciativa del meu govern, però vull deixar clar des del primer moment de la declaració que les directrius venien precisament de la presidència de la Generalitat i per tant de mi mateix, i que tota la resta de membres del govern van seguir aquelles directrius. Para analizar lo ocurrido tenemos conexión con Xavier García Albiol, coordinador del Partido Popular Catalán, a quien saludamos de nuevo. Gracias por la espera, señor García Albiol, y buenas noches. Buenas noches. Bueno, responsable de todo, lo acabamos de escuchar. Así se ha declarado Artur Mas ante el tribunal que le juzgaba, sabedor, entre otras cosas, que toda España le estaba viendo. ¿Qué titulares podría extraer de su declaración de hoy? Pues a mí me parece que hoy hemos visto lo que es la perversión de la política llevada a su máximo extremo, y es adulterar la palabra democracia, adulterar la palabra libertad, y en base a un interés ideológico, un interés partidista, organizar una peregrinación, organizar una romería en la puerta de un juzgado para intentar dar apoyo y para coaccionar a unos jueces que no están juzgando a nadie por sus ideas o por poner urnas, sino que están juzgando por desobedecer al Estado de Derecho. Carles Puigdemont ha dicho hoy, horas antes de la declaración de Mas, que hoy se estaba juzgando o que muchos catalanes se sentían juzgados. ¿Qué le parece que el presidente de un gobierno autonómico diga esto? Pues mire, yo supongo que los 3.300 concejales de Convergencia, los 2.500 de Esquerra Republicana, los 300 de la CUP, sus cargos de confianza, sus amigos, sus familiares, puede ser que se sientan juzgados también. Pero la inmensa mayoría de catalanes, en un 99%, los catalanes hoy nos hemos levantado y hemos hecho lo que acostumbramos a hacer los lunes. O sea, el que tiene trabajo a ir a trabajar, el que no irlo a buscar, los estudiantes ir a la universidad, al instituto o a la escuela, ¿no? Por tanto, este tipo de declaraciones forman parte del relato independentista, que consiste en ponernos a todos en un mismo saco, ponernos a todos bajo el paraguas del independentismo, y en este caso pues en personas que se sienten o nos sentimos solidarias con ese movimiento que, repito, no está juzgando a nadie por unas ideas políticas, porque España no es una dictadura donde se juzga por ideas políticas, sino que se juzga por actuar al margen de la ley y de la legalidad, más propio de un sistema autoritario que no de una democracia. Bueno, más aspectos, señor García Albiol, de la declaración de Artur Mas. ¿Por qué ha negado que desobedeciera al Tribunal Constitucional? Porque dice que, entre otras cosas, no le dijeron qué debía hacer exactamente con la consulta, y porque esta, ha afirmado, la dejaron en manos de voluntarios. ¿Se cree esta versión del expresidente catalán? Mire, para decirlo con palabras finas, diremos que este es un argumento infantil, y bueno, me parece que es un insulto
a la inteligencia y al sentido común. Artur Mas, como no puede ser de otra manera, era muy consciente de lo que estaba haciendo, era muy consciente que estaba llevando a cabo un desacato a una resolución por parte de un tribunal, pero él entendió que estaba por encima del bien y del mal, él entendió que no tenía que dar cuenta absolutamente a nadie, y la verdad es que aunque sea 2 años después, aunque sea un poco tarde, el Estado de Derecho funciona, y lo que sí que me gustaría es que esa gallardía y esa actitud aguerrida que está demostrando Artur Mas cuando sale a la calle, cuando estaba en la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, le hubiera servido también cuando se ha sentado en la sala, para mantener la coherencia, para mantener la valentía de un discurso que en la calle se atreve, pero cuando tiene un juez delante o 3 jueces delante, parece que se asusta bastante. De esa multitud de personas, 40.000 según la Guardia Urbana, que estuvo a calificar, esa romería que decía usted, ¿cree que han ido para apoyar a Mas o para presionar a los jueces a la hora, entiendo yo, de fallar su sentencia? Pues mire, lo primero que diré, yo no entraré en una guerra de cifras, pero ya le puedo asegurar que ahí 40.000 personas no habían. Ahí 40.000 personas no habían, y tan solo pues han de calcular personas por metros cuadrados de ocupación de la vía pública. Pero es evidente que había gente, ya he dicho más o menos el perfil que yo entiendo mayoritariamente que se ha desplazado hoy a este acto, y estaban allí pues por un lado para apoyar a Mas y a sus consejeras, pero es evidente que para hacer un golpe de fuerza ante la justicia, y eso es propio de los estados totalitarios, eso no es normal. En las democracias una cosa es que tú vayas a acompañar pues a una persona que es tu amigo, un compañero de partido, esto es una cosa, y bien distinta es organizar estos movimientos de presión que, por otro lado, tengo que decir que ya nos tienen acostumbrados, ¿eh? No es la primera vez. Yo quiero recordar que cuando algún ilustre diputado imputado por corrupción de Convergencia también tuvo que ir a declarar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, también fue acompañado, en este caso no por una multitud, pero sí que por bastantes militantes y dirigentes de Convergencia, y hoy parece que nadie se acuerda de él, o hacen como si no lo conocieran, ¿no? Algún hijo de algún apellido ilustre de Cataluña, ¿no? Por tanto, este tipo de espectáculos ya lamentablemente nos tienen acostumbrados, y la gente empieza a estar vacunada. Bueno, quiero que escuche las palabras que Mas ha dirigido a los independentistas que han ido a apoyarles. Les da las gracias por sus ansias de libertad y por estar, dice, siempre en pie en la defensa de Cataluña. Escuche y luego vemos si esto cree usted que es parte del relato de independentista. Veamos. Molt ben acompanyats, molt ben acompanyats. Gràcies, per tant, per ser-hi, per la vostra companyia, pel vostre suport, pel vostre afecte, per les vostres conviccions, pels vostres ideals, per ser sempre al peu en la defensa de Catalunya. Visca Catalunya! Señor García Albiol, ¿este tipo de mensajes calan en la población catalana? Pues mire, hay una parte de la población que está fanatizada, esto es verdad, y que se crea a pie juntillas el relato independentista, lo siente como propio y por tanto es una realidad. ¿Mayoritario? No es mayoritario, ni mucho menos, pero hay una parte de la población que ese relato se siente plenamente identificado y por tanto lo sigue, aunque el Mesías les dijera que se tienen que tirar de cabeza al mar, Por tanto, ahí está la realidad, pero por suerte la inmensa mayoría de catalanes somos personas equilibradas desde un punto de vista político, somos personas que no estamos por los excesos, somos personas que queremos vivir con naturalidad y normalidad ese doble sentimiento que tenemos los catalanes, y es el de ser catalán y a la vez el de ser español, y por tanto, pues bueno, a mí lo que me gustaría es que en lugar de dedicarse a encender la mecha y a ir buscando la confrontación y la tensión política, institucional y en la sociedad, pues el gobierno de la Generalitat y los expresidentes estuvieran a la altura de la circunstancia, cosa que en este momento, lamentablemente, desde hace tiempo en Cataluña no ocurre. Bueno, un par de cuestiones más, señor García Albiol, que sé que usted que tiene una agenda apretada y un día muy cansado. Si hubiera podido, ¿qué le hubiera preguntado al señor Artur Mas? Porque le ha acusado de cobarde por no haber respondido al resto de acusaciones, solo a su defensa. ¿Qué le hubiera preguntado si hubiera podido? Yo le hubiera preguntado por qué es tan valiente de hacer determinadas afirmaciones y de
trasladar al conjunto de sus seguidores que él es el responsable absolutamente de todo, y a la vez no se atreve a contestar a la Fiscalía o a la acusación particular. Cuando uno está convencido de lo que hace, contesta absolutamente a todo el mundo. Alguna cosa tendrá que esconder. Bueno, y por último, señor García Albiol, en la hipótesis de que Mas fuera condenado y por tanto inhabilitado, dicen muchos que esto daría alas al independentismo. Por el contrario, si Mas fuera absuelto y se fuera de rositas, mandaría un mensaje inequívoco de que todo vale y que cualquiera se puede saltar la ley. ¿Cómo valora estas hipótesis? Porque desde luego cualesquiera, el cumplimiento de la ley, que la inhabiliten o que no se cumpla y que se vaya de rositas, sería un terremoto político. Pues mire, al final serán los magistrados los que decidirán qué es lo que corresponde al presidente Mas. Sí que le puedo garantizar que el ver un presidente de la Generalitat sentado en el banquillo es muy poco gratificante, pero a la vez se pone en evidencia que en Cataluña y en España quien la hace la paga, más allá que seas un presidente de la Generalitat o el ciudadano más anónimo. Por tanto, yo estoy absolutamente convencido que el tribunal actuará de forma adecuada, y Artur Mas, su actitud desafiante al Estado de Derecho no le saldrá gratis. Queda clarísimo. Xavier García Albiol, coordinador del Partido Popular Catalán, muchísimas gracias por haber atendido las cámaras del Catalagua y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Si tiene un problema jurídico, enseguida entramos en materia, pero antes déjenme contarles que... Pasan 20 minutos de las 10 de la noche. Hemos comenzado este Catalagua con la información que nos llegaba sin lugar a dudas, la noticia del día, que es el juicio que se está celebrando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Artur Mas y dos consejeras más del por aquel entonces gobierno catalán, que hoy están siendo juzgadas por desobediencia grave al Tribunal Constitucional y por prevaricación, es decir, por haber llevado a cabo aquella consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 a unas sabiendas de que estaba prohibida y de que era algo ilegal. Tiempo de analizar unos primeros titulares con la mesa que hoy nos acompaña. Tenemos varios elementos encima de la mesa. Enseguida escucharemos a los protagonistas de la jornada. Pero Jordi Cañes, tú que vives desde luego en Barcelona y que estás viviendo lo que está ocurriendo, hay algunos que dicen que por fin Artur Mas se ha sentado ante los tribunales por unos delitos que cometió y que parece ser que envueltos en la estelada la gente se piensa que no les va a llegar seguro y la ha llegado ante los tribunales. Yo es que, mira, yo pondría el acento en otro tema. Artur Mas ha oído declarar porque él mismo ha confesado que cometió un delito, que fue desobedecer una resolución. Entonces, a mí lo de Artur Mas, lo que quiero es que la justicia actúe. A mí lo que me preocupa del día de hoy es la coacción al Poder Judicial. Hoy tenemos que estar hablando de unos jueces coaccionados por unos partidos políticos y unas organizaciones que han movilizado a ciudadanos para coaccionar a un jurado, a unos jueces, a la justicia, y convertir Barcelona en una especie de república bananera donde los partidos políticos se creen con el derecho de poner en cuestión el Poder Judicial en un Estado democrático y de derecho. Señor Artur Mas lo que tiene que hacer no es dar explicaciones, lo que tiene que estar explicando es por qué no se le acusa de malversación de fondos públicos, para empezar. ¿Y por qué se está escudando detrás de voluntarios para eludir su responsabilidad? Pero todo eso sería el comentario que tendríamos que estar haciendo si la situación hubiera sido normal. Es decir, un responsable político o un ciudadano que es llamado a declarar por un juicio y esgrime argumentos a favor y en contra de su defensa. Pero es que aquí es otras cosas. Primero, un señor que llega casi una hora tarde al juicio. ¿Os imaginan ustedes cualquier ciudadano español llamado a declarar a una hora al juzgado y que se presenta después de hacer una especie como de recorrido vía crucis, con paradas incluidas, con declaraciones, con cantos de himnos y con toda la parafernalia propia una hora más tarde al juicio? Si lo imaginan ustedes, cualquiera de ustedes se puede imaginar que usted puede llegar porque a usted le da gana una hora tarde al juzgado. ¿Alguien me podría explicar? Yo no soy jurista, pero ¿cuál sería el resultado normal? Sentarles viendo les sientan. ¿Verdad? Generalmente no. Y yo no creo que entrasen ahí dándole la mano a la policía y welcome, bienvenido a tu casa. Segundo, y lo más preocupante, es que hoy se ha sitiado un tribunal de justicia. Es que hoy se ha coaccionado a jueces. Es que uno de los representantes públicos se creen por encima de la ley y han actuado por encima de la ley, como si la ley no les afectara. Jueces presionados por cargos electos que se creen por encima de la ley. Ese
creo yo, tendría que ser ahora mismo, en general, la reflexión si podemos permitir en un Estado democrático y de derecho como el nuestro que el Poder Judicial, que los jueces estén siendo acosados, intimidados y presionados por dirigentes políticos, algunos de ellos en activo, y que eso automáticamente tenga una respuesta contundente. Porque si vamos así y empezamos a sacar a la gente a la calle, ¿se imaginan ustedes qué podría haber pasado si hoy decenas de personas entran dentro del tribunal? ¿Alguien puede explicar cuáles pueden ser las derivadas de un posible problema de contención de la gente en la calle? ¿Cómo es posible que representantes públicos se escuden y utilicen a la ciudadanía como escudos humanos para eludir la responsabilidad? ¿Cómo podemos permitir que este señor esté utilizando este caso seguramente para presionar sobre otros posibles casos que pueda tener relacionados, por ejemplo, con la corrupción de su partido? ¿Realmente podemos, como demócratas, tolerar que nuestra democracia esté asediada por aquellos que tendrían que ser los primeros en defenderla y en respetarla, sin que esto nos provoque sonrojo? Serio, a mí, Artur Mas, la señora Rigau y la señora Ortega lo que tienen que hacer es dar respuestas y asumir si realmente tomaron esa decisión y, como patriotas que dicen ser, asumir las consecuencias. Y además de todo eso, respetar la justicia, porque España es un país democrático y no debe tolerar que nadie ponga en cuestión eso, y mucho menos aquellos que han estado cobrando, como el señor Mas, casi 140.000 euros al año ejerciendo como presidente de la Generalitat de Cataluña. Hombre, a mí me gustaría empezar recordando que Artur Mas y sus dos compañeros están siendo juzgados por unos delitos que seguramente para mucha gente le parezca corto, ¿no? Es decir, se quitó de la acusación la malversación y bueno, él ha hablado hoy de 40.000 voluntarios, ¿no? A la hora de organizar esta consulta. Citemos a Pla, ¿no? Y cuando decía esto, ¿quién lo paga? Pues aunque solo sean las cajas de cartón, alguien pagaría eso. No entiendo que no sería del bolsillo de Artur Mas, los mensajes, la cartelería, la propaganda que se hizo para convocar a la gente, para que ello fuese dentro de sus expectativas un éxito, alguien debería haber pagado eso. ¿Y por qué se retiró esa acusación de malversación, bueno, pues, Alejandro? No, desconozco las razones, ahí hubo un debate jurídico y finalmente se optó porque fuesen juzgados solamente por lo que están siendo juzgados, que se enfrentan a una inhabilitación. Recordemos a la gente que el asunto de la malversación sí que podía haberles acarreado alguna pena de prisión, ¿no? En ese sentido, de cara a desactivar el victimismo, la calificación de los hechos seguramente a juicio de mucha gente ha sido ciertamente benévola. Al principio Gonzalo pedías un titular, a mí me recuerda mucho esas imágenes que estábamos viendo a una película italiana que se llama Una giornata particolare, no sé si la habéis visto, una de Sofía Loren y Marcello Mastroianni, maravillosa, en la que gira todo en torno a cómo en aquellos momentos de la Italia fascista se convocaba a todo un vecindario a salir a la calle para aclamar a los líderes, fascismo puro, ¿no? A mí las imágenes de hoy o el intento de lo que ha hecho la antigua Convergencia me recordaba un poco eso, ¿no? A siempre aglutinarse en torno a un partido, a una ideología y no a lo que deberíamos defender en Europa y en países democráticos como es el imperio de la ley, ¿no? Yo creo que hoy, como decía Jordi, se ha visto altamente vulnerado con esa coacción. Y lo uno a la siguiente idea. Me parece que en cierto modo no nos dejemos engañar un poco por las imágenes que hemos estado viendo. Yo esta mañana cuando estaba escuchando la radio y estaba viendo las imágenes en televisión me daba un poco la sensación de que seguramente sin intención por parte de los compañeros, pero estábamos narrando las imágenes como si aquello fuese la etapa final de un tour, ¿no? La etapa reina, la ascensión al Mortirolo, y ahí aparece Artur Mas rodeado de gente, al grito de independencia, independencia. Hombre, es noticiable, ¿no? Que vaya evidentemente a declarar sí, no, pero yo expresidente de la Generalitat sentado en el banquillo. Me estoy refiriendo al tono, Gonzalo, que no me refiero a eso. Pero el tono, ya te digo, parecía que iba a aparecer allí Indurain con la espada y que de repente iba a coronar el Mortirolo y la gente se iba... Bueno, te quiero decir, vamos a calmar y vamos a ver los datos. Para empezar, ha sido en cierto modo un gatillazo porque lo que ha dicho dentro del juzgado no ha gustado a sus socios de gobierno. Creen que debería haber sido más duro y más contundente. Ha sido un gatillazo porque evidentemente esta actitud no gusta a los jueces ni a los fiscales, ¿vale? De momento eso va en su contra. Y luego lo de las 40.000 personas, bueno, pues Albiol decía que no entra tanta gente ahí. Bueno, hay otros datos que se pueden comparar con esos 40.000 personas. Creo que un sistema de medición de sociedad civil catalana hablaba de 16.000. No quiero tampoco entrar en una guerra de cifras, pero probablemente seguro que en el término medio nos encontramos. La mayoría de ellas eran políticos o expolíticos, también personas jubiladas, en fin. Bueno, pues tengamos en su justa medida lo que hemos visto ahí.
Luego, Operación Diálogo le llamaron. Yo no sé, habría que preguntar a los expertos hosteleros en el suflé catalán para preguntarles a qué altura está el suflé ahora mismo, pero probablemente la vicepresidenta tenga que poner en alquiler ese piso que le había asignado, ese despacho que le había asignado en Barcelona a su jefe, porque está visto que la Operación Diálogo pues no tiene cabida, ¿no?, con ese tipo de actitudes. Y luego, evidentemente, quienes desde hace mucho tiempo pensamos que el problema en Cataluña tiene sobre todo que ver con cumplir o no cumplir la ley, creo que hoy hay que hacer una reivindicación del reglamento y creerse el reglamento. Al principio tú ponías, Gonzalo, la disyuntiva entre, oye, si son condenados, eso puede dar alas al nacionalismo, pero si son absueltos puede dar la sensación de que esto es jauja, ¿no? Bueno, pues dejemos actuar a los jueces, y si son condenados y si nos creemos el reglamento, creámonoslo hasta el final y dejemos de creernos ese tópico de esto es una fábrica de independentistas, ¿no?, el mero hecho de que funcione la ley. Santiago y Benjamín. Sí. Bueno, yo creo que esperas más un análisis que un titular, ¿verdad? Porque... Bueno, pedía un titular, pero es que sois indomables, sí, con lo cual aquí... Yo creo que voy a aportar... Os recomiendo que leáis la entrevista que me hacían en Gaceta, no es por publicitarme, pero y definía cuál es el tertuliano ideal y cuál no lo es. Más allá de eso, don Santiago... Bueno, si me excedo, lo que te prometo es que voy a aportar una perspectiva diferente. Bien. Yo creo que ciertamente la acusación ha sido muy benévola, pero no solo la acusación, la actuación de las instituciones del Estado es absolutamente benévola. Artur Mas no debería haber caminado hoy hasta el tribunal. Artur Mas debería haber sido detenido hace tiempo, tenía que haber estado en prisión preventiva, la autonomía de Cataluña tenía que haber sido suspendida aplicando el artículo 155 de la Constitución y hoy tendría que haber sido juzgado por 4 delitos. Esos 4 delitos son 2 de ellos los que no les van a llevar a prisión, que son por los que se le ha querido acusar finalmente, para no apretar demasiado y para no fabricar independentistas, como se nos ha dicho aquí, que son los de prevaricación y desobediencia, y se ha eludido acusarles de malversación de caudales públicos y de tentativa para la sedición, que era otro de los delitos que estaba puesto encima de la mesa en algunas de las acusaciones populares. Por cierto, nosotros participamos de esa acusación popular, presentamos esta querella en los primeros compases de las actuaciones de Artur Mas, y es verdad que se nos adelantó entonces el sindicato Manos Limpias, y como hubo una reforma legal no hace mucho tiempo que ordenaba concentrar todas las acusaciones populares para tenerlo todo bien controlado, pues finalmente Manos Limpias encabezaba la acusación. Hoy Manos Limpias está prácticamente desarticulada y de todo esto se encarga la Fiscalía. Es decir, está todo atado y bien atado. La misma Fiscalía que en Barcelona, ante la querella que ha presentado Vox contra Santiago Vidal, Puigdemont y Junqueras por robar los datos fiscales de los españoles, algo que ha sido absolutamente declarado con claridad, ha dicho que se inadmita a trámite la querella de Vox. Sí, sí, y que hay que investigar la Fiscalía de Barcelona, la misma. Por lo tanto, claro, yo escuchaba a Xavier García Albiol decir, y lo decimos por suerte, que España no es una dictadura donde se juzga por ideas políticas. Y por suerte no lo es verdad, pero por desgracia España tampoco se comporta como una democracia donde haya imperio de la ley. Por no suspender la autonomía de Cataluña, por no aplicarles la ley, solo la ley, pero toda la ley, estamos dejando en suspenso el imperio de la ley. Y a mí eso es lo más grave de lo que está ocurriendo aquí. Podemos ser muy duros, muy contundentes con lo que están haciendo los separatistas, golpistas en Cataluña, pero yo creo que tenemos también que hacer una evaluación de cuáles han sido las actuaciones del Estado. Hablábamos de la chulería de Artur Mas, del envalentonamiento. Pues si es normal, si no se les ha parado los pies, se les ha dejado ir hasta donde han llegado. Y yo creo que eso es lo más grave a día de hoy, que en España, por no suspender la autonomía de Cataluña, se ha puesto en suspenso el imperio de la ley. Benjamín y Kiko. Sí, bueno, yo es que hay alguna cosa que he escuchado en la que no estoy de acuerdo en absoluto, porque si caemos en decir que la justicia está manipulada en España, pues entonces estamos admitiendo uno de los argumentos de Artur Mas, ¿no? Precisamente que se va contra él porque la justicia está manipulada. Por lo tanto, yo no quiero entrar ahí. Sinceramente, creo que la justicia actúa de forma más o menos independiente. Quiero creer que más que menos. Y que, bueno, que Artur Mas está ahí pues porque un fiscal y un juez lo han decidido y punto, ¿no? Y porque presuntamente ha cometido estos delitos de los que estamos hablando. Respecto a lo que se ha visto en la calle, pues hombre, a mí no me gusta, pero creo que hay que analizarlo desde 2 puntos de vista. Uno es el político, al que estoy totalmente de acuerdo con Jordi Cañas, me parece una vergonzosa utilización por parte de Artur Mas y del bloque independentista, utilización de la población, efectivamente, para coaccionar a los jueces o para intentar coaccionar a los jueces o para incluso hacer propaganda y jalear a ese espíritu, ¿no?, independentista y secesionista. O sea, desde el punto de vista político me parece horrible y bochornoso, pero luego está la ley también que lo ampara, el derecho de manifestación. Y claro, entrar en el juicio de intenciones, que
todos sabemos a lo que iban allí, es verdad, a coaccionar a los jueces, además de acompañar a Mas y a jalear esas consignas independentistas, ¿no? Pero es verdad que el derecho de manifestación les ampara y aquí precisamente estamos hablando de eso, ¿no? De que se respete la ley, que la respeten todos, que la respete Artur Mas, pero también nosotros tenemos que respetar lo que a lo mejor no nos gusta, pero está ahí, es un derecho que les asiste a todas esas personas que han ido hoy allí, que ya digo que desde el punto de vista político me parece una vergüenza, pero que tienen el derecho de haber ido y expresar lo que consideren oportuno. Y creo además que no van a conseguir el efecto que buscaban, ese de coaccionar a los jueces, sino más bien todo lo contrario, es predisponer a los jueces todavía más en contra de Artur Mas, ¿no? Porque los nacionalistas, es que si no caemos de nuevo en lo que buscan los nacionalistas, que es la ley del embudo, que es la única ley que respetan, es decir, la parte de la ley que les gusta para ellos, como por ejemplo el derecho de manifestación que les asiste para estar en la puerta, pero la parte estrecha, la que no les gusta, la parte estrecha del embudo, pues que es precisamente acatar la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que no hacen, vamos. Efectivamente, lo que no hacen, pues esa es la parte que ellos no quieren acatar. Y creo que hay que entrar en el juego con todo, con lo que nos gusta y lo que no nos gusta. A mí, desde luego, las manifestaciones de la calle no me gustan, pero creo que son legales y, por lo tanto, pues no me queda más remedio que aceptarlas, porque ¿cuál es la alternativa a eso? Suspender una manifestación que está, bueno, no es que esté autorizada, todas las manifestaciones están autorizadas, que está comunicada en su debido tiempo, etcétera. Bueno, pues yo no veo alternativas, sinceramente. Kiko. Yo creo que es, con todo el problema catalán, ¿no? Desde siempre y desde la deriva separatista radical que emprendió Convergencia hace ya tiempo, que en estos juicios, en estos debates políticos y jurídicos que hemos tenido durante tanto tiempo, parece darle vueltas a la declaración de Hacienda de Al Capone. O sea, estamos siempre a decir, no, pero es que esto no se lo puedes grabar, pero esto sí, aquí ha mentido y tal. Es decir, o sea, ¿qué más da? En realidad, o sea, que sean 2 o 4 delitos, o sea, ¿qué está sobre la mesa? Había 15.000 o 40.000 personas, ¿qué más da? 1.800.000 fueron a ese referéndum. 1.800.000. Un referéndum en el que claramente se desafiaba no la legalidad, sino más que la legalidad, el origen de la legalidad que está en una nación, que es España. Porque si no hay nación, no hay legalidad. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Ese es el fundamento de la ley fundamental. Entonces, no entender o sea, escandalizarnos porque están atacando la ley, aquellos que quieren cargarse el fundamento de la ley, claro, pues yo creo es darle vueltas a la declaración de Hacienda de Al Capone. Esas personas están ejerciendo una labor, claro, de manifestarse, sí, de dar sus consignas, sí, bueno, pero es que esas consignas, es que ese separatismo, ese golpismo, y va a la liquidación de la nación española, que es de todos, de ellos también, pero de todos. Y resulta que ante ese ataque que llevamos años asistiendo a lo nuclear, a lo prepolítico, a lo prelegal, que es lo que luego da origen a la Constitución y después ya a convivir en un territorio en el que convivimos todos, más o menos bien, es decir, que ese ataque no tenga una respuesta clara, no haya tenido una respuesta clara nunca, desde quienes juran y cobran por cumplir y hacer cumplir la ley, es lo que nos ha llevado a esta situación. Este problema no es de los españoles, ni de nosotros, ni de esta mesa, este problema es de quienes tienen que hacer cumplir la ley, que no lo han hecho. Hoy la defensa de Artur Mas era solamente un vídeo del señor Rajoy. Digo, ustedes me están juzgando a mí por celebrar un referéndum ilegal. Escuchen al presidente del gobierno y pone el vídeo. Nunca se celebró el referéndum. Lo dijo. Nunca se celebró el referéndum. Claro, pero por pura lógica. Porque él era el encargado de que no se, si eso era ilegal, de que no se celebrase. Y no hizo nada. No hizo absolutamente nada. Ampararse detrás del Tribunal Constitucional. ¿Ha hecho el Constitucional que es legal? No hace falta que lo diga Constitucional. Es decir, si ante unos planes de sedición, de golpe de Estado, de asalto a un banco, uno dice, espérate, voy a preguntarle a la Constitucional. La policía actúa. El Ejecutivo tiene que cumplir y hacer cumplir la ley. Y no lo ha hecho. Y Artur Mas dice, vamos a ver, si esto es ilegal, y yo lo publicité con meses, ¿por qué no me mandaron una pareja de la Guardia Civil a decir, usted no puede seguir hasta adelante? ¿Por qué no se levantaron esas urnas? ¿Por qué no se articuló? ¿Por qué no se articuló el 155? No, vamos a ver. No. ¿Sabes lo que pasa, Jordi? Que ya cuando decimos esto, se empieza a hablar. O sea, primero es la ley, el imperio de la ley y toda la ley. Pero cuando se dice esto, es decir, no, vamos a la connivencia política. Vamos a la conveniencia política que tiene esto, porque una actuación demasiado dura, con la ley en la mano, podría provocar una reacción. Entonces, estamos fabricando nacionalistas. Joder, pues no se ha hecho nunca.
esa reacción dura y hay más separatistas que nunca. Hombre, podríamos probar a cambiar de estrategia. Lo habéis dicho todos, cumplir la ley. La ley dice que el presidente del gobierno y el Ministerio del Interior y el Ejecutivo no, tiene que cumplir y hacer cumplir la ley. Y no lo ha hecho. Y la defensa de Artur Mas es solamente citar a Mariano Rajoy. No hubo referéndum. Bueno, un par de elementos más que me gustaría introducir a este debate, si me permiten, son dos gráficos que les hemos preparado. El primero, para que tengan claro, se ha comentado en esta mesa los delitos por los que estaba acusado las tres personas, tanto Artur Mas como Irene Rigau y Joana Ortega, que son los delitos de desobediencia y también el delito de prevaricación. Insisto, estos dos delitos no implican penas de cárcel, sino una inhabilitación de hasta 9 años. Y también hemos querido rescatar una portada del periódico de Cataluña de octubre del 2014, es decir, semanas antes de ese referéndum, donde Artur Mas decía: tenemos que engañar al Estado con esa consulta, después de que el Constitucional hubiese, digamos, suspendido la celebración del referéndum, y Artur Mas... Y eso es lo que hizo que se dinamitase un poco el quórum que había en ese pacto por el referéndum entre los independentistas. Pero esto lo dijo Artur Mas, con lo cual hoy Artur Mas venía a decir todo lo contrario. Pero estas eran las intenciones del presidente de la Generalitat cuando, o semanas antes de ese referéndum. Jordi. No, muy rápido. Es decir, yo que he sido muy crítico con la actitud del gobierno de España en general, y en general de los gobiernos de España en los últimos 35 años en la gestión del independentismo, del nacionalismo en Cataluña. Hay que reconocerles que hay una diferencia entre lo que ha hecho el gobierno, los diferentes gobiernos de la Generalitat o los diferentes partidos nacionalistas en Cataluña respecto a lo que ha hecho el gobierno de España y el conjunto de gobiernos de España y el conjunto de los partidos nacionales. Es que ellos tienen un plan y ellos cogen la ley. Y está perfectamente diseñado. Ellos, cuando empezaron con el proceso, que ellos denominan el proceso, diseñaron perfectamente cuáles iban a ser los pasos. Otra cosa es si los han hecho mejor, pero tiene una cosa. Sabían perfectamente que siempre iban a estar en la frontera del cumplimiento de la ley. Y han estado siempre bordeando, evidentemente con engaños declarados, pero legalmente complicados de gestionar, porque esto no era un referéndum, esto era un proceso participativo. Hicieron una legislación ad hoc para el mismo. Por lo tanto, hasta que no hubo pruebas suficientes, no pudo la Fiscalía y no pudo el Tribunal Constitucional actuar. Ellos están permanentemente con voluntad de engañar. Lógicamente, cuando el legislador en su momento, tanto a nivel de la Constitución como a nivel del Código Penal, es muy complicado en la mayoría de los países democráticos, nuestras democracias liberales en las cuales nos queremos mirar. Generalmente el legislador no tiene previsto que una administración de ese Estado tenga un comportamiento con tamaña deslealtad. No, cuando tú haces... Digo que en el 90% de los países de la Unión Europea un comportamiento como el de Artur Mas, vamos, o sea, no llega ni a la esquina entre la cárcel. Si es una sedición. Oye, pero es que no lo hacen oculto. Vamos a ver una cosa. A ver, tú una cosa es una... Escúchame. Si públicamente dicen, escúchame una cosa. Mira, en Alemania, por ejemplo, o en Portugal, no pueden existir partidos independentistas, ¿verdad? No pueden. En España sí. Oye, cámbiese. Yo lo que te digo es que con la legislación actual eso es legal. Claro. En Alemania no. En Alemania no puede haber ningún partido que tenga como objeto dinamitar la unidad nacional. Eso es una realidad en Alemania, ¿eh? Estamos hablando, yo creo, de un país que nos podríamos comparar perfectamente, ¿no? Que es un país federal, que tiene como Baviera, que es un Estado libre asociado, ¿verdad? Bueno, en España eso no existe. Luego, es legal que haya partidos inconstitucionales, digamos, independentistas. Lo que no es legal es incumplir las leyes. ¿Qué han hecho ellos? Antes de incumplirlas directamente, flagrantemente, como ya me están amenazando en incumplir, es intentar incumplirlas de una forma que bordee la legalidad. Cosa que es a veces complicado de gestionar judicialmente. Políticamente no. Políticamente se puede hacer de otra manera. Mientras este señor estaba haciendo esto, se le estaba inyectando miles y miles de millones de euros del FLA. Pero eso es una gestión política respecto a una respuesta jurídica. Cuando el gobierno de España ha decidido dar una respuesta, no el gobierno, sino dejar que los tribunales actúen en función de los incumplimientos legales que haga una administración pública,
eso evidentemente tiene unos ritmos diferentes. El problema es que políticamente no se ha hecho nada. Una cosa, perdón, sí se ha hecho una cosa. Se puso un permitirles. delito. No. Pero si les dejaron hacer esto, hombre. Si Rajoy les dejó, si Rajoy se enfadó el día después. Y les dejó porque había habido aquí unos señores que habían estado haciendo lo que habían... Jordi, ahora contesta Kiko y luego usted lo de la misa. En Madrid hubo unos enviados, como generalmente el gobierno de España se relacionó con Cataluña, con enviados que vienen aquí a negociar bajo mano muchas cosas. Hicieron lo mismo, con 2 señores o 3 que estuvieron por aquí diciéndoles, no os preocupéis, esto va a ser, vamos a convocar esto, y de esta manera damos salida a la presión y de esta manera ya matamos el tema. Y los otros se lo creyeron. Claro, cuando vieron a Artur Mas aquel domingo por la noche convocado en el Palacio de Congresos, con delante toda la prensa internacional, asumiendo con el escudo de la Generalitat, diciendo no, esto no es un proceso participativo, esto es un referéndum y lo hemos convocado nosotros. Aquí se ha quedado mucho la cara de tonto. Oye, pues chicos, si después de 30 años no los conocéis y os la vuelven a colar... Bueno, existía en el Código Penal el delito de convocatoria a referéndum ilegal. Pero no es un referéndum, es un proceso participativo. Es que claro... Claro, si tú sales del banco con los dineros la pistola y dices, no, lo he cogido prestado siempre. Es así. Pero es que la justicia no es así, no de idiota. Que no, Jordi. Es un hecho. Venga, Jordi, no es que lo justifique al cabo, de verdad. No hay voluntad política de defender la unidad de la nación. No ha existido esa voluntad política. No ha existido tanto, es decir, que se ha retirado. A mí no me digas eso, porque vamos, nosotros hemos partido la cara defendiendo esto, hombre. Como yo lo siento, coño. Se retiró del Código Penal el delito de convocatoria de referéndums legales. Sí, señor. Se retiró y se podía haber aplicado aquí y este señor podía estar enfrentándose a pena de cárcel. Ahora sí. Y no se ha hecho. ¿Quién le retiró, Kiko, para que los espectadores lo sepan? Lo retiró Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy no lo ha reinstaurado. Pero, Kiko, no ha habido voluntad de defender la unidad nacional. Hombre, puede haber habido, diríamos, una mala gestión. Bueno, una voluntad contundente, si me permite. Claro, no, pero hombre, una voluntad que tenga algún fruto, yo creo que eso está fuera de toda duda, de que ha habido voluntad de defender la unidad nacional. A lo mejor el método no ha sido el adecuado, que es muy opinable, porque ¿en qué momento tienes que intervenir? Santiago Abascal ya quería haber metido en la cárcel a Artur Mas hace mucho tiempo y haber intervenido con Cataluña hace mucho tiempo. Pero yo estoy más en la tesis de Jordi Cañas. No es tan fácil hacer eso, te tienes que llenar de razones y es opinable el momento en el que se tiene que hacer. Tarde o temprano, si la deriva sigue por aquí, se va a hacer, sin duda alguna. Que a lo mejor era conveniente haberlo hecho en aquel entonces, en 2014, no lo sé. Yo es que, insisto, estoy con Jordi Cañas en que jurídicamente no era tan fácil, porque ellos se agarran, bordean la ley y al final todo eso lo tiene que acabar interpretando el Tribunal Constitucional, porque está ahí en un limbo, en un filo alambre, ¿no? Y lo tiene que hacer con mayorías reforzadas, claro, para que no se ponga en cuestión. Claro, es que... En fin, y al final, pues claro, todo eso hay que gestionarlo y es verdad que es opinable, ¿no? Pero que no ha existido voluntad de defender la unidad nacional, yo creo que sí, absoluta, vamos. Yo acepto el debate de que unos somos más expeditivos en la aplicación de la ley y otros sois más laxos. Ese debate ciertamente se puede plantear. Ahora bien, aquí están mezclando dos cosas. Efectivamente no somos como Alemania, que prohíbe los partidos separatistas, y tanta voluntad hay de parecernos a Europa, pues que en esto no estaría mal ser un poco más auténticos y más consecuentes como los alemanes. Y claro, yo no suelo estar a favor del papanatismo europeísta, pero en esto han sido mucho más valientes, mucho más claros y han prohibido todo tipo de partidos totalitarios o que pusieran en riesgo la existencia de la República Federal. Algo parecido en Portugal, incluso con los partidos regionales, como bien decías. Pero ese no es el debate. En España, efectivamente, los partidos separatistas son legales, pero no pueden romper el país ni pueden incumplir las leyes. Pero sí tenemos defensa al incumplimiento de las leyes. Y una defensa muy clara. Alguno dirá, es que es interpretable. No, mira, esto no es interpretable. El artículo 155 dice que si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución o otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, que la tienen, podrá, no está obligado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general. Claro. Este es el artículo 155 de la Constitución. Sin duda. Es claro, clarísimo. El Gobierno copiado de la Constitución alemana. Podía haberlo aplicado hasta para intervenir en una comunidad autónoma que incumpliera los techos de déficit, que se podía haber hecho. Aquí es que no se han atrevido a hacerlo ni con lo que está pasando en Cataluña. Entonces, ¿en qué diferencia hay entre el Gobierno, las diferencias que tú explicabas? Acuérdate. Recuérdalo que está el derecho de autonomía, pero no tiene que ver con este debate. No tiene que ver. Que no es tan fácil. Decíamos que hay una diferencia entre estos dos gobiernos. Efectivamente, uno ha cometido un delito y el otro 4 delitos.
que no están siendo juzgados todos. Y el Gobierno de España, el delito de dejación de funciones. ¿Qué diferencia hay entre los dos gobiernos? Que unos, como decía Jordi, están viendo cómo incumplen la ley, bordeando la legalidad, y otros están viendo cómo cumplen la ley, bordeando la legalidad. Y por eso no se atreven a aplicar el artículo 155. Y como al final de todo esto acabe terminando por lesionarse la unidad nacional, es decir, rompiendo la unidad de España, pues no vamos a hablar de un problema de gestión. Es que gestionaron mal. No, vamos a hablar de un problema de voluntad política y el juicio de la historia va a ser severísimo. ¿Pero tú crees que hay alguna posibilidad de que eso ocurra? Sí, perdón. Pero, Alejandro, venga. Francamente, no, sí. a lo que quiero decir es que ese artículo 155 es verdad que probablemente podamos estar todos de acuerdo en que se asemeja bastante a lo que pueda pasar en Cataluña, pero hay que pensar en el día después, Santiago, también. Es verdad que, corregidme si me equivoco, pero no está especialmente desarrollado en la Constitución española cómo aplicar Falta ley orgánica que lo desarrolle. Claro, entonces podemos estar de acuerdo en el diagnóstico, porque es que hay que también pensar qué hacemos al día siguiente o cómo se gestiona eso, y eso es bastante más complicado. Por eso creo que muchas veces hay que tener la cabeza fría en algunos sentidos. Yo creo que hay que darle normalidad, y creo que si nos... Entendedme lo que quiero decir, no me refiero a que esto tenga que sea normal lo que está pasando, ¿no? Pero sí que me refiero a que si nos creemos el reglamento y nos creemos nuestras leyes, apliquémoslas con normalidad, creámonoslas. Podemos entrar en el debate de si ha sido una calificación excesivamente benévola, que ahí también podríamos a lo mejor estar de acuerdo, pero démosle no le demos el privilegio al señor Mas de convertirle en un mártir. Y ya he dicho antes que no me gustaba mucho la expresión de fábrica de independentistas, porque creo que, oye, cuando hay que aplicar la ley se tiene que aplicar. Y para muestra un botón, ¿no? Hemos visto unas imágenes en las que Artur Mas decía que esto no era un juicio contra él, que era un juicio contra Cataluña, y se envolvía en la bandera, algo que nos sonará de cuando lo hizo Jordi Pujol allá por 1990 con el tema de banca catalana, con una diferencia, y es que en su momento Jordi Pujol se envolvió en la señera, y ahora, 30 años después, se han envuelto en la estelada. Eso es lo que hemos avanzado, ¿no? Eso es lo que... Yo, si me permite una reflexión, yo como ciudadano de Cataluña, si este debate que estamos teniendo aquí, Jordi puede dar fe, se tiene en cualquier tertulia de la televisión autonómica catalana, en RAC1, en la televisión pública, hablar de lo que hemos dicho de los manifestantes, ya no te digo la aplicación del 155, cualquiera de ustedes tendría que salir en volandas. En volandas. No, lo digo porque es un reflejo de la división total. Si quieren podemos analizar las causas. Está bien y saberlo, cuáles son Gonzalo, las... por si me invitan No, un pero día es que es allí. verdad, porque aquí se habla con mucha naturalidad, pero es que ahí tendría que salir en volandas. Si cualquiera de ustedes dice ante los 40.000 o 16.000 personas que estaba hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que bueno, que no se debería haber permitido, que esto es un acoso a los jueces, cualquier reflexión que han dicho ustedes, salen en volanda. Y eso es un reflejo de la división brutal, no sé si irreversible o no, que hay en la sociedad catalana. Y es un hecho real. No, lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Hay una tertulia, sí que lo podrías decir, pero yo de hecho lo digo en alguna que voy. Antes iba a muchas, ahora voy a menos, pero el problema, que en vez de estar... O sea, si la sociedad catalana, digamos que está dividida entre dos bloques, que puede estar 48, 52, 46, 54, da igual, ¿eh? Vamos a, más o menos, una mitad, ¿no? En una tertulia como esta, estaría, pues yo seguramente sentado allí, en el extremo, y habría 1, 2, 3, 4 independentistas, que sería un independentista, un superindependentista, un super independentista y a un tronado directamente. Entonces, estarías tú con 4, uno, y todos irían contra ti, y hasta tú también serías uno más de los independentistas. Con lo cual, hombre, pues parece ser raro, ¿no? Ves con un marciano ahí... Jordi, da igual, imagínate en la calle, ahí, si hubieras estado delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y decís, oye, ¿qué hacéis aquí? Estáis coaccionando, estáis tratando de presionar al tribunal. Pero mira, si yo, en Samur... Si yo hubo una concentración entre... Yo vivo muy cerca, vivo, nada, escasamente a 300 metros de ahí, y vamos, cuando voy al metro bajo en el Arco de Triunfo, o sea, vivo en el Borne, y una vez... No lo sabía, había si había una concentración también a favor de Mas y tal. Bueno, y cuando salí del metro, hasta que llegué a mi casa, te puedo decir, me dijeron muchas cosas menos bonito, ¿no? Pero bueno, es lo que vimos ahí, es decir, bueno, oye, ¿qué voy a explicar yo a una persona que ha vivido en el País Vasco como Jerónimo Santi, ¿no? Es decir, si eso es lo que tiene el nacionalismo, es una enfermedad política, de todas formas, es tóxico, es decir, es totalitario, es liberticida, es contrario a la opinión, o sea, es una amenaza a las libertades. Lo que tenemos que hacer los demócratas es luchar por fortalecer esto de derecho. Lo que tenemos que hacer es ponerles una multa. Porque cuidado con ser muy fuertes jurídicamente, porque entonces o hacemos una fábrica de separatistas, o ellos estaban bombardeando. Son totalitarios, son liberticidas, están creando un clima de odio. Han dividido. ¿Y qué hacemos? ¿Les ponemos una multa? Yo no lo sé, yo te digo... ponemos una multa. Esto de la fábrica independentista... Y después que hay que poner una multa. Lo de la fábrica independentista es una cosa... Oye, de verdad, que si hablamos todos a la vez no se nos entiende en casa, de verdad. O de derecho.
Carles Puigdemont ha dicho hoy, horas antes de la declaración de Mas, que hoy se estaba juzgando o que muchos catalanes se sentían juzgados. ¿Qué le parece que el presidente de un gobierno autonómico diga esto? Pues mire, yo supongo que los 3.300 concejales de Convergencia, los 2.500 de Esquerra Republicana, los 300 de la CUP, sus cargos de confianza, sus amigos, sus familiares, puede ser que se sientan juzgados también. Pero la inmensa mayoría de catalanes, en un 99%, los catalanes hoy nos hemos levantado y hemos hecho lo que acostumbramos a hacer los lunes. O sea, el que tiene trabajo a ir a trabajar, el que no irlo a buscar, los estudiantes ir a la universidad, al instituto o a la escuela, ¿no? Por tanto, este tipo de declaraciones forman parte del relato independentista que consiste en ponernos a todos en un mismo saco, ponernos a todos bajo el paraguas del independentismo y en este caso pues en personas que se sienten o nos sentimos solidarias con ese movimiento que, repito, no está juzgando a nadie por unas ideas políticas, porque España no es una dictadura donde se juzga por ideas políticas, sino que se juzga por actuar al margen de la ley y de la legalidad, más propio de un sistema autoritario que no durante. De esa multitud de personas, 40.000 según la Guardia Urbana, que estuvo a calificar esa romería que decía usted, ¿cree que han ido para apoyar a Mas o para presionar a los jueces a la hora, entiendo yo, de fallar su sentencia? Pues mire, lo primero que diré, yo no entraré en una guerra de cifras, pero ya le puedo asegurar que ahí 40.000 personas no habían. Ahí 40.000 personas no habían y tan solo pues han de calcular personas por metros cuadrados de ocupación de la vía pública. Pero es evidente que había gente, ya he dicho más o menos el perfil que yo entiendo mayoritariamente que se ha desplazado hoy a este acto, y estaban allí pues por un lado para apoyar a Mas y a sus consejeras, pero es evidente que para hacer un golpe de fuerza ante la justicia, y eso es propio de los estados totalitarios, eso no es normal. En las democracias una cosa es que tú vayas a acompañar pues a una persona que es tu amigo, un compañero de partido, esto es una cosa, y bien distinta es organizar estos movimientos de presión que, por otro lado, tengo que decir que ya nos tienen acostumbrados, ¿eh? No es la primera vez. Yo quiero recordar que cuando algún ilustre diputado imputado por corrupción de Convergencia también tuvo que ir a declarar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, también fue acompañado, en este caso no por una multitud. Fíjense, 8:21 de la mañana. Las imágenes que van a ver a continuación, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau salen del Palacio de la Generalitat en Barcelona, acompañados por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y la presidenta, de momento todavía presidenta, Carme Forcadell, del Parlamento Regional. Le acompañan también varios consejeros y también el imputado Francesc Homs. Salen y se dirigen, después de recibir el aplauso y el calor de los asistentes que estaban en la plaza de Sant Jaume, se dirigen hacia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahí ven las imágenes, rodeados de gente. Según la Guardia Urbana de Barcelona, 40.000 personas han acudido a los aledaños del Tribunal Superior de Justicia para presionar a los jueces en este día fundamental en la declaración de Artur Mas. Ahí vemos a las 9:25 cómo el expresidente de la Generalitat iba declarando. A las 9:51 arrancaba el juicio por este 9 de noviembre. Artur Mas y las otras dos imputadas solo han respondido a las preguntas de sus abogados, y tras casi 3 horas, a las 12:30, 12:31 concretamente, los 3 imputados salían del Tribunal Superior de Justicia y saludaban a sus simpatizantes. Enseguida escucharemos algunas de las palabras que ha dirigido Artur Mas. Pero en primer lugar, Artur Mas, cómo reconocía delante del juez que la iniciativa de la organización del 9 de noviembre había sido suya. Le escuchamos. La iniciativa política va ser meva com a president, que era en aquell moment de la Generalitat de Catalunya. Va ser també una iniciativa del meu govern, però vull deixar clar des del primer moment de la declaració que les directrius venien precisament de la presidència de la Generalitat i, per tant, de mi mateix, i que tota la resta de membres del govern van seguir aquelles directrius. Para analizar lo ocurrido tenemos conexión con Xavier García Albiol, coordinador del Partido Popular Catalán, a quien saludamos de nuevo. Gracias por la espera, señor García Albiol, y buenas noches. Buenas noches. Bueno, responsable de todo, lo acabamos de escuchar. Así se ha declarado Artur Mas ante el tribunal que le juzgaba, sabedor, entre otras cosas, que toda España le estaba viendo. ¿Qué titulares podría extraer de su declaración de hoy?
Pues a mí me parece que hoy hemos visto lo que es la perversión de la política llevada a su máximo extremo, y es adulterar la palabra democracia, adulterar la palabra libertad, y en base a un interés ideológico, un interés partidista, organizar una peregrinación, organizar una romería en la puerta de un juzgado para intentar dar apoyo y para coaccionar a unos jueces que no están juzgando a nadie por sus ideas o por poner urnas, sino que están juzgando por desobedecer al Estado de una democracia. Bueno, más aspectos, señor García Albiol, de la declaración de Artur Mas. ¿Por qué ha negado que desobedeciera al Tribunal Constitucional? Porque dice que, entre otras cosas, no le dijeron qué debía hacer exactamente con la consulta, y porque esta, ha afirmado, la dejaron en manos de voluntarios. ¿Se cree esta versión del expresidente catalán? Mire, para decirlo con palabras finas, diremos que este es un argumento infantil, y bueno, me parece que es un insulto a la inteligencia y al sentido común. Artur Mas, como no puede ser de otra manera, era muy consciente de lo que estaba haciendo, era muy consciente que estaba llevando a cabo un desacato a una resolución por parte de un tribunal, pero él entendió que estaba por encima del bien y del mal, él entendió que no tenía que dar cuenta absolutamente a nadie, y la verdad es que aunque sea 2 años después, aunque sea un poco tarde, el Estado de Derecho funciona, y lo que sí que me gustaría es que esa gallardía y esa actitud aguerrida que está demostrando Artur Mas cuando sale a la calle, cuando estaba en la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, le hubiera servido también cuando se ha sentado en la sala, para mantener la coherencia, para mantener la valentía de un discurso que en la calle se atreve, pero cuando tiene un juez delante o 3 jueces delante, parece que se asusta bastante.